es que devuelven o hacen el trayecto. Entonces, vean, esta que tenemos aquí, vean que sale de la arteria axilar, se dirige hacia el húmero, pasa por delante del tendón del dorsal ancho y se ubica por delante del húmero y hace un círculo o completa un círculo con la circunfleja humeral posterior que viene por detrás del tendón del dorsal, pasa por detrás del húmero, pasa por detrás del húmero y regresa, ¿de acuerdo? Por eso llaman circunflejas. Y esto lo que hace es que refuerzan la irrigación de la cápsula articular de la articulación glenohumeral o articulación del húmero y refuerzan la irrigación de dicha articulación, ¿verdad? Doctor, pero digamos, no se van a anastomosar en ningún momento ni nada. Sí, sí se anastomosan, vean ¿Sí? acá donde se unen. Se anastomosan okay. entre ellas. Estas es para dar circulación colateral. Recuerden que en la circulación colateral, ellas se anastomosan. Ah, ok, ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Luego, entonces, tenemos por acá lo siguiente. Vean, viene la arteria subclavia, borde lateral de la primera costilla, llegamos a la arteria axilar que tiene una primera porción que es larga, una segunda porción que es corta y una tercera porción que es relativamente larga. Es acompañada, perdón, por la vena axilar. Una vez que llegamos al borde inferior del músculo redondo mayor, esta arteria va a cambiar su nombre y se le va a empezar a llamar arteria braquial. Vean que es la misma arteria, es el mismo tubo principal, solo que le cambiamos de nombre según donde estemos. ¿Estamos claros en ese concepto? Sí. Entonces, por eso es que uno a las ramas terminales, cuando nosotros les pedimos mencionen una rama, habitualmente no les admitimos que pongan la rama terminal, porque es continuación de la arteria como tal. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos claros, chicos? Sí, doctor. Doctor, ¿podría repetir lo que acaba de decir, por favor? Ok, por ejemplo, si yo le digo a usted, dígame una rama de la arteria axilar, ¿qué diría? ¿Verdad? Aló, hola. La circunfleja humeral posterior. Ok, estamos de acuerdo. Pero puede que alguien diga, la braquial. Bueno, la braquial es rama terminal, pero es que realmente es continuación del mismo tronco. Por eso es que esas ramas terminales, estas terminales, la que se continúa, la que se continúa lo hace uno, no las toma como una ramilla como tal, porque es la continuación. ¿Me explico? ¿Sí me expliqué? ¿O no, chicos? Sí, sí, doctor, perfecto. Muy bien, entonces. Hay más ramas que decir, o sea, hay muchas más ramas. Ya si yo les pregunto, ¿cuál es la rama terminal? Entonces ahí sí, una rama terminal es la arteria braquial, ¿de acuerdo? Ahora, la arteria axilar también reviste de importancia, en el siguiente sentido. El plexo braquial tiene una serie de componentes, entre esos los fascículos del plexo braquial. Esto es el plexo braquial. ¿De acuerdo? Esto es el plexo braquial. Entonces, aquí viene el plexo braquial. Vean que los fascículos se llaman lateral, posterior y medial. Ese nombre lo reciben acorde a la relación de ese fascículo con la arteria axilar.
¿Estamos claros? Entonces, las divisiones son división anterior y posterior, posición anatómica, pero los fascículos se denominan según su relación con la arteria axilar. ¿Estamos claros hasta acá? Entonces, vean que la arteria axilar no solo es importante por sus ramas, por lo que irriga, sino porque también nos sirve de punto de referencia para denominar o nombrar a los fascículos del plexo braquial, que son los nervios que van a inervar a la musculatura del miembro superior. Entonces, ya vimos la arteria subclavia con sus ramas, la arteria axilar con sus ramas. Y ahora vamos a ver a la arteria braquial o humeral. La arteria braquial o humeral es una arteria que se inicia en el borde inferior del músculo redondo mayor, desciende inicialmente medial al húmero, al tercio medio del húmero, y en la unión del tercio medio con el tercio inferior se torna hacia adelante, se torna anterior, hasta pasar por delante de la articulación del codo y a nivel del cuello del radio se va a dividir en sus dos ramas terminales, que son la arteria radial. Otra forma de ubicar la bifurcación de la arteria braquial es que decimos que se encuentra 1 centímetro distal, entre 1 y 2 centímetros distales al pliegue del codo, Muy bien. Entonces, ya vimos la arteria axilar. Aquí tenemos redondo mayor, el borde inferior. Ya esto de acá es arteria braquial o arteria humeral. Entonces, vean que aquí está el músculo redondo mayor y aquí empieza la arteria braquial o arteria humeral. Braquial porque se encuentra en el brazo humeral por su relación con el húmero. Doctor, ¿esta pasa por debajo del redondo mayor? No. Vea, vamos de nuevo. Vea el redondo mayor. La arteria axilar está pasando por detrás del redondo mayor. ¿Lo ven? Perdón, anterior al redondo mayor. ¿Sí lo vemos aquí? Ah, ok. Aquí esto es una vista Sí. posterior. Sí. Entonces, cuando llegamos a nivel, ¿a qué nos referimos a nivel? Por ejemplo, déjeme ver qué se me puede ocurrir. Usted ahorita está sentada. Sí. Ok. Justin, deje caer libremente sus extremidades superiores a la par del cuerpo. ¿Verdad? Listo. Sí, listo. Ok. La superficie de la mesa en donde usted esté, ¿con qué parte del cuerpo coincide? O de la extremidad superior, por aquello. Con la parte anterior. Pero ¿con qué parte de arriba hacia abajo? Con el codo, con el brazo, con la mitad del brazo, la mitad del antebrazo. Como la mitad, bueno, como por el codo. Como por el codo. Entonces quiere decir, si usted se acerca y pega su extremidad superior a la mesa en donde usted está, quiere decir que la mesa está a nivel del codo. ¿Cierto? Sí. O sea, no está arriba, no está abajo, sino que está a nivel del codo. Imagínense ahora nada más que la mesa es el músculo redondo mayor y su extremidad superior es la arteria. Entonces, ese codo es el que marca la división entre arteria axilar y arteria braquial o humeral. ¿Y dónde es eso? A nivel de la mesa. Es decir, es una estructura anatómica que nos sirve de referencia para establecer divisiones. No sé si la metáfora esta quedó clara. Sí, Doc, más clara no pudo quedar. ¿Estamos claros entonces? Sí, Doc. Muy bien.
Entonces, teniendo claro eso, continuemos con la arteria braquial. Teniendo claro eso, continuemos con la arteria braquial o humeral. Entonces, vean que aquí tenemos a esta arteria que inicia a nivel del borde inferior. Y que dice que la compañera hace la pregunta por lo siguiente. Vean, a veces nosotros como complementos en exámenes, ya sea teóricos o prácticos, podemos ponerles la arteria braquial se origina o menciona el origen de la arteria braquial. Vamos a ver a quién tomamos. Emilia Ramos, primer nombre que me aparece aquí. ¿Cuál es el origen de la arteria braquial? Mala. ¿Por qué estaría mala esa respuesta? Recordemos nuestra primera clase de irrigación. Aquella que les di que fue el segundo día de clases. Las arterias se originan de una arteria. Las arterias se originan de una arteria, excepto la arteria aorta que se origina del ventrículo izquierdo del corazón. Las venas se originan de venas. Entonces, dígame. Correcto, el origen de la arteria braquial es la arteria axilar. ¿Me explico? Pero si yo se le pregunto, ¿a nivel de qué estructura se origina la arteria braquial? Entonces, ahí ya sí aplicaría decir a nivel del redondo mayor, del músculo redondo mayor. ¿Ven la diferencia? Algunos podrían pensar que es un juego de palabras verdadero a las cosas. Una arteria se origina de una arteria a nivel de otra estructura. ¿Verdad? Sí, doctor, disculpe, es que hay unos compañeros que se les fue el internet, entonces están Sí, intentando. aquí estoy admitiéndolos. Ok. Aquí conforme me van apareciendo, los voy admitiendo. ¿Estamos claros? Sí, Y queda claro esa diferencia de dónde es el origen y cuándo decimos a nivel de. sí. Bueno, perfecto. Entonces, Sí, señor. la Doctor, arteria. eso digamos sería en cuanto a arterias. Entonces, si me preguntan por origen, yo sé que es de otra arteria. Ajá. Solo arterias en sí. Arterias, por ejemplo, las arterias se originan de arterias. Los nervios, uno puede preguntar, ¿cuál es el origen del nervio radial? El plexo braquial o el fascículo posterior del plexo braquial. Es decir, es otro nervio. ¿Me estoy explicando? Sí, En anatomía, básicamente, las estructuras que se originan de algo diferente, por ejemplo, para hacerlo más claro, un músculo como tejido, como órgano es músculo, pero ¿de dónde se originan los músculos? La musculatura esquelética se origina de un hueso. Ahí sí, se origina de un hueso o se inserta en un hueso. Se originan o de la médula, los nervios se originan de médula espinal o de otro nervio o de un plexo braquial o de un plexo, perdón, nervioso. Por ejemplo, el plexo braquial. A nivel de vasos, las arterias se originan de arterias o del ventrículo izquierdo del corazón en el caso de la aorta. Las venas se originan de lechos capilares en un órgano, de otra vena y desembocan o drenan en vasos sanguíneos, es decir, en venas o en el atrio del corazón, para el caso de las cavas y las venas pulmonares. ¿De acuerdo? ok, ¿Sí queda ok. claro este concepto? Sí. Muy bien. Veamos la arteria humeral. Veamos la arteria humeral o arteria braquial.
La arteria humeral o arteria braquial se origina de la arteria axilar a nivel del borde inferior del músculo redondo mayor. Va a tener varias ramas, ya hablamos del trayecto, inicialmente se ubica medial al húmero y más o menos a nivel de la unión del tercio medio con el tercio inferior del húmero, se va a tornar anterior hasta que pasa por delante de el capítulo del húmero, hasta que llega a nivel del cuello del radio, en donde se bifurcan sus dos ramas terminales, que son la arteria radial y la arteria ulnar. ¿De acuerdo? ¿Podría repetirlo, por favor, profe? Ok, va de nuevo. La arteria braquial o humeral se origina de la arteria axilar a nivel del borde inferior del músculo redondo mayor. Inicialmente se ubica medial al húmero. Seguidamente, en la unión de tercio medio con tercio inferior del húmero, se orienta hacia anterior o se ubica hacia anterior, pasa por delante del capítulo del húmero a nivel del pliegue del codo y cuando llega a nivel del cuello del radio, se bifurca en sus dos ramas terminales, la arteria radial y la arteria ulnar. La arteria radial y la arteria ulnar. Gracias. En su trayecto, la arteria humeral da varias ramas, entre ellas la arteria humeral profunda o braquial profunda, la arteria humeral profunda o braquial profunda. Esta arteria humeral profunda o braquial profunda es esta que se ve aquí. Se origina en los primeros 2 centímetros de la arteria humeral. Se dirige hacia la cara posterior del brazo, se ubica posterior al húmero y en ese trayecto nos va a dar a la rama ascendente, que es esta que ven aquí, esta rama ascendente, que va a anastomosarse con ramas de las circunflejas humerales para contribuir con la irrigación de la articulación del hombro. Luego continúa descendiendo en un trayecto oblicuo dirigiéndose hacia el epicóndilo lateral del húmero, ¿verdad? Hacia el epicóndilo lateral del húmero, en donde va posteriormente a dar una rama posterior y una rama anterior, esta arteria braquial profunda. Esa rama anterior y esa rama posterior son las que van a contribuir a formar la irrigación de la articulación del codo en un complejo anastomótico. Siguiendo con la arteria braquial profunda, nos va a dar la colateral media, nos va a dar ramas musculares para los músculos del compartimiento posterior del brazo y nos va a dar una arteria nutricia para el húmero, una arteria nutricia para el húmero. ¿De acuerdo? Luego tenemos una segunda rama. Vean que esta es la primera rama de la arteria braquial o humeral. Una segunda rama de la arteria braquial es la arteria nutricia, es una arteria que ingresa al húmero para nutrirlo, Vean que esta es la arteria braquial, entonces hay una pequeña rama nutricia aquí. Las otras ramas que nos da la arteria braquial o humeral sería la tercera rama, la arteria colateral ulnar superior. La arteria colateral ulnar superior es una arteria que se dirige hacia la región posterior del epicóndilo medial del húmero para ir la colateral ulnar inferior, que es una rama que se dirige hacia la región anterior del epicóndilo medial del húmero para irrigar la articulación del codo. Y nos da ramas musculares, que son para los músculos de la
del compartimiento anterior del brazo, para los músculos del compartimiento anterior del brazo. Muy bien. La arteria colateral ulnar superior, se une a la arteria recurrente ulnar posterior. La arteria colateral ulnar inferior se une a la arteria recurrente ulnar anterior. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a las ramas terminales de la arteria ulnar. Antes, ¿alguna? No, doctor. ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Queda claro este concepto? Digo que sí, Sí. profe. Perfecto. Muy bien. Doctor, disculpe, es Dígame. que, bueno, estoy acá en el Atlas y dice que también se le va a dar la colateral, se le va a conocer también como colateral radial y que de Sí. esta también sale otra que se llama arteria colateral media, nada más que en esta imagen no se ve. Ok. Aquí tenemos que tener claro lo siguiente, vea. Estamos hablando de estas de aquí, que son la colateral ulnar superior, la colateral ulnar inferior. Ahorita vamos a ver la arteria radial y aquí es a lo que llamamos la recurrente radial, que va a formar después la colateral o se va a unir con lo que se conoce como colateral radial, ¿de acuerdo? Ok, ok. Porque ahí me estás diciendo que estás viendo el Atlas. ¿Cuál Atlas estás viendo? El néter, El Néter. Y te dice colateral radial a este nivel. bueno, dice que sale, bueno, viene la arteria profunda del brazo, la braquial profunda, ¿verdad? Y que esta se le, bueno, después se le va a conocer como colateral radial y que también va a tener una rama que se llama arteria colateral Ok. media. Sí, pero vea lo que me estás diciendo, que viene de la braquial profunda. ¿Cierto? Sí, Entonces ya no estamos hablando de una rama de la braquial, sino de la braquial profunda. ¿Estamos claros? Radial y cualquier cosa. Si después de esta parte te queda duda, vuelve a plantear la pregunta. ¿Le parece? ok. Muy bien. Veamos a la arteria radial. Entonces ven que llegamos aquí a nivel del codo. Llegamos acá a nivel del codo. Para irle aclarando, esa imagen que a usted lo tiene confundido es esta. Porque a esta es a la que le llaman la colateral radial. Colateral quiere decir que va hacia el lado, a la par de. Entonces, como esta viene, a esta se llama colateral ulnar, ¿la ves? A esta rama de la braquial profunda que desciende para formar la anastomosis en la irrigación del codo, es a la que se le llama colateral radial por aquello. Ok, perfecto, gracias. Vean que aquí está la arteria braquial o humeral. Llegamos a nivel del cuello del radio y nos da a la arteria radial y a la arteria ulnar. Ahora, esta arteria radial está empezando aquí a nivel del codo. Desciende por el lado del radio. Llega a nivel de la muñeca y luego continúa en la mano. Entonces, ¿cuántas porciones podríamos describirle rápidamente a esta arteria radial? 3 porciones. Una porción en la muñeca y una porción en la mano. ¿Estamos claros ahí? Entonces, veámoslo así.
la arteria radial y su... Nos va a dar a la arteria recurrente radial. Recurrente quiere decir que vuelve a hacer el recorrido. Que vuelve a hacer el recorrido. Entonces, esta que sale de la arteria radial y digámoslo así, entre comillas, se devuelve en el recorrido, a esto es a lo que se llama la arteria recurrente radial. Recurrente radial. Que va a anastomosarse con la rama anterior, de la arteria colateral radial. Aquí la están viendo, ¿verdad? Recurrente radial, rama anterior de la colateral radial. Luego tenemos ramas musculares. Las ramas musculares son muchas. ¿Y por qué las ponemos así? Porque hay un montón de músculos a nivel de antebrazo. Hay un montón de músculos a nivel de antebrazo. Entonces, cada músculo recibe mínimo una arteria, Entonces, para no ir hablando de arteria número 1 para el músculo pronador redondo, arteria número 2 para el músculo pronador redondo, arteria para el músculo extensor largo del carpo, arteria extensor radial largo del carpo, arteria para el músculo extensor radial corto del carpo, arteria para el músculo flexor radial del carpo. Entonces, todos esos los agrupamos y les llamamos arterias musculares. Luego está la rama carpiana palmar. Esto es una rama que se dirige hacia los huesos del carpo, que está en la cara palmar, pero se origina a nivel de antebrazo, no directamente en el carpo. Y una rama palmar superficial. Una rama palmar superficial. Esta rama palmar superficial es la que se va a anastomosar con la arteria ulnar para formar el arco palmar superficial. Luego tenemos una rama dorsal del carpo, y una rama primera metacarpiana dorsal que se dirige hacia el primer metacarpo y de ahí al pulgar. Luego, a nivel de la mano, tenemos la metacarpiana dorsal del pulgar, que es una ramita que va a ser básicamente continuación de esta. La metacarpiana palmar, la arteria radial del índice, arterias perforantes, que es hacia la musculatura profunda en la región de la mano, el arco palmar profundo y una serie de arterias recurrentes que van a reforzar la circulación. Gráficamente, entonces aquí teníamos la recurrente radial y vean lo que sucede, que a nivel del codo se forman estas anastomosis con las colaterales ulnares superior e inferior, las recurrentes ulnares que salen de la arteria ulnar y que ahorita hablamos de ella. Esta que es la colateral radial que nos da una rama posterior que se va a anastomosar por detrás del codo con la colateral ulnar superior y la recurrente ulnar posterior. Luego tiene otra ramita que ahorita vamos a hablar aquí y esta otra que es la rama anterior que se une con la recurrente radial. Esto es a nivel de codo, que es esta imagen que tenemos acá. Luego, a nivel de mano, ¿qué es lo que sucede con la arteria radial? Lo que sucede con la arteria radial a nivel de la mano es que la arteria radial, vea, nos da esta rama que se llama la carpiana palmar. Esto es en antebrazo. Esto es antebrazo y ya aquí está la carpiana palmar. Recordemos que la dorsal va a ir atrás. Aquí no la vemos porque quedaría detrás de todo esto. La rama palmar superficial, que es la que se une a la arteria ulnar y forman el arco palmar superficial. La arteria radial se continúa, nos va a la dorsal del primer metacarpo, que después va a formar
la arteria del pulgar. Luego tenemos la arteria principal del pulgar, que es esta. La arteria principal del pulgar que viene aquí y nos va a dar esta. Y cada dedo de estos tiene un extremo que está hacia el radio y un extremo que está hacia la ulna. A esto se llama la cara radial y la cara ulnar del dedo. Entonces, esta que viene aquí, por eso se le llama la arteria radial del dedo índice. Esta sería, si lo quisiéramos ver así, la arteria ulnar o la rama ulnar del dedo índice, pero para evitar confusiones, solo le llamamos digitales palmares propias. Esta es la radial del índice. ¿Estamos claros hasta aquí, chicos? Ok, entonces las digitales palmares propias son las que están en sí a la par en la cara radial. Las digitales, por eso se llaman propias, porque son propias de cada dedo. Y vea que están tanto a la cara radial como a la cara ulnar. Entonces, ya cuando es de los dedos propiamente, nosotros decimos digitales propias. Incluso en esta, vea que hablamos de digitales Ok, propias. Hay del lado palmar y del lado ok, ulnar. y esas que dicen digitales palmares comunes serían a nivel de los metacarpianos. Estas están a nivel de metacarpianos y se llaman así porque son las que se originan. ¿Lo ve? Salen del arco palmar, no salen directamente de la arteria radial o de la arteria ulnar. Por eso se les llama digitales palmares. Ok, ¿De acuerdo? Ok. Seguimos con arteria ulnar. Para no cortar arteria ulnar, voy a cerrar esta sesión, muchachos, e inmediatamente empezamos la que sigue, ¿de acuerdo? ok, Sí, porque aquí nos quedan 5 minutos, entonces me preocuparía que se nos corte ya a mitad de camino, entonces mejor iniciamos de una vez